Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el Segundo Imperio Francés. Para eso hay que recordar el contexto en el que se encuentra Europa en esta época. La burguesía ya se está consolidando en el poder y esta burguesía cada vez es más conservadora, mientras que se va alejando poco a poco y va marcando su distancia del proletariado. Durante la Revolución Francesa, todos fueron una masa popular porque conformaban el Estado llano o tercer Estado. Y una vez que logran derrocar el antiguo régimen e instaurar una nueva forma de gobierno, la burguesía ya toma el poder político, lo que tanto ansiaba, porque el poder económico ya lo tenía durante la Edad Moderna, solamente le faltaba el poder político y con la Revolución Francesa lo consiguen. Pero una vez que han llegado al poder, le dicen al pueblo, el orden nos va a traer más progreso, así que ya no te rebeles. Por lo tanto, la burguesía se queda en el poder y el pueblo se queda otra vez como desfavorecido. Entonces, lo que consolida eso son las revoluciones liberales del año 30 y del año 1848, porque se va a ver notoriamente ya una burguesía que está en pleito con el proletariado y con el campesinado. En estas circunstancias, a Francia va a llegar un nuevo personaje llamado Luis Bonaparte como gobernador y astutamente va a verse favorecido por ambos bandos y va a tratar de reinstaurar un imperio. Ese imperio que antiguamente su antecesor lo había conseguido, no estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Evoquemos la época de la presidencia de Luis Bonaparte, esto durante la Segunda República Francesa. Esta república estaba condenada al fracaso. Por una parte, el presidente Luis Bonaparte no se siente a gusto con la república, él quiere reinstaurar el imperio en Francia. Por otro lado, el parlamento, las asambleas, que eran partidarios de la monarquía, tampoco sentían atracción por una república. Ellos querían reinstaurar el sistema monárquico de los reyes. Y el pueblo también muy dudoso de lo que era una república, porque es una tendencia nueva que se está viviendo, una nueva forma de gobernar, un nuevo sistema político. El pueblo se siente con muchas dudas. Aprovechando estas circunstancias, ante la debilidad del parlamento, Luis Bonaparte da un golpe de estado e instaura un imperio, donde se autoproclama Napoleón III emperador de Francia. Las asambleas monárquicas no pueden hacer nada por su debilidad, ya que no cuentan con el apoyo total del pueblo. Finalmente, el pueblo francés termina por aceptar a Napoleón III como emperador. Conozcamos entonces algunas de sus obras o cómo fue este imperio de Napoleón III en el aspecto interno primero. Cuando ya Napoleón III se hace con el poder, este va a ser un personaje autoritario y bastante conservador, a tal punto, por ejemplo, que empieza a controlar los medios de comunicación, la prensa, para evitar posibles detractores. Claro, a pesar de eso, va a haber algunos personajes liberales que van a cuestionarlo, van a refutar sus medidas, pero fácilmente como emperador los va a tomar como prisioneros, los va a encarcelar y con eso soluciona momentáneamente el problema. A eso se le suma el auge económico que se está viviendo. Por lo tanto, si la economía en Francia está bien, el pueblo va a desistir de reclamar, de hacer huelgas, de protestar y va a vivirse cierta época de estabilidad. Ahora, esa estabilidad se consolida cuando el emperador Napoleón III logra una alianza con la alta burguesía y a su vez con la Iglesia Católica. Por lo tanto, en los primeros años del imperio, todo va a ir de maravilla. Poco a poco, con algunas medidas que va a ir tomando Napoleón III, va a ir ganándose enemistades con los conservadores
Por lo tanto, Napoleón tiene que cambiar su tendencia y aproximadamente a mediados del siglo XIX, en el año 1860, ¿ya? Gradualmente, poco a poco va yéndose al lado liberal. Se está convirtiendo en una persona más liberal, en un gobierno un poco más débil ante los ojos de otros países. Empieza, por ejemplo, a darles amnistía a los presos políticos para que salgan de la cárcel. Y en el gobierno liberal se promueve, por ejemplo, la educación laica, que tanto difunden los liberales para que no se entrometa la iglesia en asuntos estatales. Les entrega más derechos y beneficios a los obreros. Les da, por ejemplo, el derecho a organizarse de sindicatos, el derecho a las huelgas. Embellece las ciudades y avenidas de París con nueva pavimentación, con más jardines. Por lo tanto, en el aspecto cultural también le va a ir bien en este lado liberal. En conclusión, en el aspecto interno, Francia tiene una buena economía, un buen desarrollo cultural, un buen desarrollo social, porque la gente no tiene opciones, no tiene motivos para protestar. Lamentablemente, Francia no tiene un buen ejército, no es potencia militar, y las decisiones que se tomen a nivel exterior son las que van a perjudicar este imperio de Napoleón III. En el ámbito internacional, los planes que tiene Napoleón III son muy buenos, muy ambiciosos, pero los recursos de los que se dispone no van a poder satisfacer y llevar a cabo estos proyectos, porque Napoleón III lo que quiere es devolver a Francia la posición hegemónica que tenía en Europa y que la ha perdido luego del Congreso de Viena. Una de las primeras instancias y la única favorable para Napoleón III es la famosa Guerra de Crimea, que junto con Inglaterra como aliados van a enfrentar al Imperio ruso y lo van a derrotar. Luego de esto se firmaría el Congreso de París, donde Francia nuevamente pone las reglas del juego y empieza con las sanciones a Rusia, que no fueron muy severas obviamente, pero fue el único punto positivo para Napoleón III, porque luego buscará apoyar la unificación italiana a la localidad de Piamonte para que los reinos italianos expulsen a los austriacos, pero no va a poder porque el ejército francés no estaba preparado para enfrentar al ejército austriaco. Lo va a derrotar fácilmente Austria. Entonces, cuando quiere negociar diplomáticamente con Prusia para buscar una alianza, tampoco lo puede hacer. No le resultan las relaciones diplomáticas y Prusia combate al lado de Austria, lo que resulta peor para Francia, ¿no? Y finalmente, pues, los católicos de Francia, muy temerosos de lo que pueda pasar con el Papa que se encontraba en Italia, le retiran el apoyo a Napoleón III y esta incursión en Italia termina siendo un total fracaso. Luego Napoleón tendría la intención de intervenir en México, aprovechando que Benito Juárez, que estaba gobernando México, está rechazando la presencia de la Iglesia Católica, pues Napoleón III dice: formemos un imperio católico en México. Y para eso llama al hijo del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo y le propone, le ofrece ser emperador católico de esa región. Este Maximiliano viaja con su esposa hasta México, pensando pues que todos los católicos, al verse supeditados, al verse superados por Benito Juárez, iban a apoyar a Francia en su intención de formar un imperio católico, lo cual no ocurrió, no fue así. Los mexicanos, muy audaces, siguiendo la doctrina norteamericana de que América es para los americanos, no aceptaron a los franceses. En esta época, Europa vivía otros problemas, por los conflictos entre Austria y Prusia para ver quién era superior. Entonces Francia tenía que también tratar de intervenir y deja de lado el proyecto tan criticado de invadir México y abandona a su suerte a Maximiliano de Habsburgo, quien luego va a ser capturado por Benito Juárez y va a ser fusilado. Entonces esta incursión en México también fue un completo fracaso.
Ya en Europa se está viviendo otras épocas, otros aires, y el canciller prusiano llamado Otto von Bismarck sugiere que para que Alemania logre su unificación, porque los reinos germánicos estaban divididos, era necesario derrotar a Francia, porque era el único que se oponía, ya que si Alemania lograba unificarse, también iba a convertirse con el paso de los años en una potencia. Entonces Francia se opone a la unificación de Alemania y este canciller Otto von Bismarck absolutamente lo lleva a una guerra. Y en la guerra franco-prusiana, Prusia va a vencer fácilmente a Francia, porque Francia no cuenta ni con el apoyo de Italia, por la mala intervención que hizo, no cuenta con el apoyo de Austria, por lo que hizo con Maximiliano, y Rusia, Gran Bretaña no van a querer intervenir por el temor que significa el imperio francés, ya que todavía resuena en su mente el apellido Bonaparte, el nombre de Napoleón. No saben cuáles son las verdaderas intenciones de Francia. Si derrotaba a Prusia, ¿qué iba a pasar después? De repente iba a querer expandirse nuevamente por toda Europa. Por lo tanto, se mantienen al margen. Y Prusia derrota a Francia en esta época. Por lo tanto, Napoleón va a ser capturado. Se deshace el segundo imperio francés y se reinstaura una república, la tercera república, que sería una república ya más duradera. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: líder de la resistencia mexicana ante la invasión francesa. Él fue Benito Juárez. Fernando VII es rey de España y Luis Napoleón es Napoleón III, que está como emperador de Francia. La pregunta número 2 nos dice: uno de los pocos éxitos de la Francia imperial lo tuvo en la guerra de Crimea contra Rusia, donde tuvo como aliado a quien fue aliado de Francia. Básicamente fue Inglaterra. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.